Creen que ustedes son una niña o un niño que toda la vida les han hecho creer que ustedes están enfermos, que no pueden hacer las cosas, que no tienen la capacidad de actuar. Pero de repente llega el día en que ustedes se cansan, conocen a alguien y se cansan de su madre. De repente se dan cuenta que todo era una farsa y deciden acabar con todo, incluso con su madre. Pero antes de ir con el caso, recuerden seguirme en mis redes sociales, Instagram, en Twitch y en el otro canal secundario. Ahora sí los dejo con el caso de Gypsy Rose. Gypsy Rose nace el 27 de julio de 1991 en Luisiana. Su madre, Claudine Didi, la tuvo a los 24 años de edad tras un matrimonio breve con Rod Blanchard. Desde bebé, Didi le hizo creer a Gypsy y a todos a su alrededor que ella tenía problemas de salud. Según ella, la niña no podía caminar. Rod, el padre de Gypsy, empezó a notar conductas raras, pero empezaba a acercarse más. Llegó al punto en que algo ya no le cuadraba a él. Cuando Gypsy tenía 7 años de edad, Didi decidió que su hija debía usar silla de ruedas permanente. La niña en ese momento empezó a vivir como si tuviera una enfermedad terminal. Iba de hospital en hospital, sometiéndose a cirugías y a tratamientos que en realidad Gypsy no necesitaba. Extracción de glándulas salivales, colocación de una sonda de alimentación, medicaciones contra la epilepsia y contra cáncer. Y todo esto era una farsa, era una mentira. Pero Gypsy se creía todo lo que le decía la mamá. Claro, era una niña pequeña, no para creer que su mamá le va a mentir en eso. En 2005, después del huracán Katrina, Gypsy y Didi se mudaron a Springfield, Missouri, donde varias organizaciones la acogieron, le dieron casa, le dieron un terreno. Allí Didi empezó a perfeccionar más su mentira. Empezó a decir que había perdido todo, que ella no tenía nada después del huracán y que ella dedicaba toda su vida entera a cuidar de Gypsy. Incluso recibió donaciones de Disney y nadie sospechaba absolutamente nada, ni siquiera hospitales que hacían exámenes y seguían esa farsa. Durante años Gypsy fue conocida como la niña milagro. Iban a convenciones, eventos de beneficios, entrevistas, siempre con la voz infantil y el cabello rapado, porque Didi la rapaba para que pareciera un paciente de quimioterapia. Sin embargo, algunos médicos empezaron a notar inconsistencias en todo lo que hacía y decía. Uno de ellos escribió un reporte que quería estar frente a un caso de síndrome de Munchausen, perdón si no lo pronuncié bien, es un nombre difícil, pero él no se atrevió a denunciar formalmente. Para Gypsy, la Casa Rosa se convirtió en una prisión decorada con corazones, muñecos, cosas que le gustaban a ella. No podía salir sola, no la dejaban tener amigos, ni celular. Y su madre controlaba cada palabra de Gypsy. Si ella intentaba rebelarse ante Didi, ella la amenazaba con romperle los dedos o inyectarle sedantes. Le mostraba un certificado de nacimiento falso donde creía que Gypsy tenía varios años menos para mantenerla bajo control. Todo cambió en 2002, cuando Gypsy conoció a Nicholas Godegon a través de una página cristiana de citas. Era un joven tímido. Por primera vez Gypsy sintió que alguien la veía como una persona. Empezaron a hablar en secreto, a planear una escapada entre ellos dos. Gypsy comenzó a planear su libertad, pero Didi la descubrió, le dañó la computadora, le prohibió usar internet y la amenazó con que si ella volvía a hacer eso, iba a hablar con la policía para decirles que ya era menor de edad. A partir de este momento Gypsy se da cuenta que su madre no la va a dejar ir, y es cuando empieza una idea escalofriante: matar a su madre. En aquella madrugada de junio de 2015, mientras el barrio dormía, todos estaban acostados durmiendo, un hombre caminó por el patio trasero de la Casa Rosa en Springfield. Cruzó la puerta que Gypsy había dejado abierta y, según las investigaciones, apuñaló a Didi múltiples veces mientras ella dormía. La casa se quedó en silencio. La policía llega a la escena, encontró el cuerpo encima de la cama lleno de sangre y de apuñaladas, y en cuestión de minutos empieza el rumor de que la niña en silla de ruedas no estaba. Estaban preocupados por Gypsy. Pero algo que la policía no esperaba era una publicación de Gypsy en Facebook que decía: la perra está muerta. Lo que vino después fue una persecución de verdad y una serie de revelaciones que fueron limpiando la careta una por una. La policía local rastreó las publicaciones en redes y pronto localizó al novio de Gypsy. Nicholas se encontraba en Wisconsin. Gypsy fue encontrada junto a él, a casi 600 millas del crimen. Ellos tenían pertenencias y dineros de la casa. Fue así como la historia dio un giro total. La niña que estaba enferma ahora podía caminar y podía hacer de todo. Y la joven que había vivido de hospital en hospital era una adulta que planeaba escapar. Los registros muestran que el asesinato se cometió la madrugada del 10 de junio. Algunas horas señalan que la muerte ocurrió el 9 y el cuerpo fue hallado el 14 de junio de 2015. En los interrogatorios iniciales, las confesiones y las pruebas digitales hicieron el resto. Gypsy
en declaraciones grabadas admitió que su madre no era enferma como decía, que le habían impuesto una vida llena de pacientes enfermos y que ella estaba ahí, que le habían rapado la cabeza para simular que estaba en quimioterapia, que la habían alimentado por sonda y la habían aislado del mundo. Relató que por años había soñado con escapar, que había conocido a Nicholas en internet alrededor del 2012. Dijo también que con él había planeado la huida. Al principio ellos tenían ideas de veneno, de incendiar la casa, no es lo que terminó pasando. Fue la última idea que les llegó a la cabeza y fue la que hicieron. La evidencia acumulada confirmó todo. Historiales médicos con diagnósticos inconsistentes, visitas a múltiples hospitales en diferentes estados, fotografías y videos de Didi en que trataba de manipular a todo el mundo haciéndole creer lo de su hija. En los tribunales había algo extraño, había una mezcla extraña de compasión y justicia. Gypsy Rose aceptó un acuerdo de culpabilidad por asesinato en segundo grado en 2016 y fue sentenciada a 10 años de prisión. El fiscal explicó que el acuerdo surgió en parte porque el caso presentaba un claro componente de abuso prolongado que complicaba cualquier castigo tradicional. Nicholas, por su parte, fue llevado a juicio en 2018 por asesinato en primer grado y acción criminal armada. Fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Dentro de la prisión la historia siguió. Seguía generando interés mediático como pocas, documentales, series, libros, reportajes. Dentro de prisión Gypsy escribía, daba reportajes, entrevistas, donde ella decía que quería escapar de una vida llena de control por parte de Didi, su madre. Con el paso de los años la opinión pública continuó dividida. Gypsy cumplió gran parte de su condena demostrando buena conducta, participando en programas educativos y reflexionando públicamente sobre su historia. En septiembre de 2023 fue dada libertad. Esta libertad era condicional anticipada y el 28 de diciembre de 2023 salió en libertad, tras cumplir cerca de 8 años de los 10 que tenía de condena. Su salida fue otra escena sacada literalmente de película. Cámaras, periodistas, gente que aplaudía, gente que la señalaba. Desde entonces ella ha dado entrevistas, ha participado en proyectos para explicar su vida. Mientras tanto, la Casa Rosa en Springfield estaba desocupada. Nadie más quería vivir allí. Los archivos judiciales también revelaron cómo Didi manipulaba todos los casos clínicos y los diagnósticos clínicos de Gypsy, en los que se notaba que Gypsy ya tenía 18 años, pero ella seguía diciendo que tenía 14. Mientras tanto, Nicholas seguía en la prisión. Él seguía declarando que seguía enamorado de Gypsy. Por otra parte, Gypsy seguía diciendo que ella ya no sentía nada por él y que no tenía contacto con él. Los documentos oficiales muestran que desde 2012 al 2015 Gypsy y Nicholas intercambiaron más de 30.000 mensajes en los que se evidenciaba la planificación para matar a Didi. Pero bueno amigos, este es el caso de Didi y Gypsy Rose. Es un caso bastante interesante de manipulación humana. Y el otro lado de la moneda, el cual era Gypsy, una niña, mujer, que había vivido una mentira, pensando que tenía enfermedades terminales, que no podía hacer nada, hasta que se cansó. Es muy interesante este caso, pero bueno, espero les haya gustado el video y nos vemos en un siguiente video. Si quieren ver algún caso, escriban en los comentarios. Y nada, síganme en mis redes sociales.